Imagina que caminas por un bosque, todo parece tranquilo, silencioso, casi inmóvil, como si cada árbol estuviera completamente aislado, creciendo por su cuenta, sin interactuar realmente con lo que lo rodea. Pero esa percepción cambia por completo cuando entendemos lo que ocurre debajo de la superficie, porque bajo tus pies existe una red invisible que conecta raíces, hongos y árboles en una estructura continua, capaz de transportar nutrientes, redistribuir energía y transmitir señales químicas en tiempo real entre organismos que en apariencia no tienen ninguna relación entre sí. No se trata de una metáfora ni de una idea romántica sobre la naturaleza, sino de un sistema biológico real que se ha estudiado durante décadas y descrito en la literatura científica como redes micorrízicas, en las que los hongos actúan como intermediarios en el intercambio de recursos entre plantas. Aún así, es importante entender que aunque esta red ha sido popularizada como una especie de Internet natural del bosque, algunos científicos advierten que no debemos interpretarla como una forma de comunicación consciente o intencional, ya que parte de la evidencia ha sido sobreinterpretada en la divulgación. Pero entonces, ¿qué es exactamente esta red y cómo funciona? Durante mucho tiempo se pensó que los hongos eran el enemigo de las plantas y los árboles, propagando enfermedades y luego consumiendo los árboles que mataban. Sin embargo, en los últimos 30 años, más o menos, esta idea ha cambiado. Se ha descubierto que existe una red de hongos a unos pocos centímetros por debajo del suelo del bosque, compuesto por tubos súper finos llamados hifas, que se adhieren a las raíces de los árboles y plantas y luego se forma en micelio, que son filamentos de hongos largos y delgados compuestos por hifas. Estos micelios forman una enorme red micorrizal que se entrelaza e interactúa con las raíces de los árboles y plantas en una relación simbiótica, es decir, mutuamente beneficiosa para los hongos y plantas. Si quisiéramos imaginar esta red, tendríamos que dejar de pensar en raíces aisladas y visualizarla como una malla continua que se extiende bajo todo el bosque. Wood Wide Web es el término utilizado para describir esta red subterránea de hongos que conecta las raíces de los árboles y otras plantas en un ecosistema forestal. Esta red de hongos, conocida como micorriza, es importante para el intercambio de nutrientes y otras sustancias entre plantas. Los hongos ayudan a los árboles y las plantas a acceder al agua y a los nutrientes del suelo. Y a cambio, las plantas proporcionan a los hongos azúcares producidos a través de la fotosíntesis. Es una relación mutualista en la que el árbol proporciona productos fotosintéticos porque el hongo no tiene hojas. Y a medida que el micelio crece a través del suelo, recoge nutrientes como fósforo, nitrógeno y agua, y luego los transporta de vuelta al árbol e intercambian entre sí, creando un sistema de distribución que va mucho más allá que lo que cualquier raíz individual podría lograr por sí sola. Se forma una estructura compartida que conecta organismos que en la superficie parece completamente independientes. Pero lo que realmente hace que esta red sea tan impresionante no es solo su funcionamiento, sino su escala. Porque en una simple cucharadita de tierra pueden existir kilómetros de filamentos fúngicos que, a pesar de ser 50 veces más delgados que un cabello humano, en conjunto forman una red increíblemente extensa y activa bajo el suelo. Lo que significa que bajo cada paso que damos en un bosque existe una densidad de conexiones biológicas que supera por mucho lo que normalmente imaginamos cuando pensamos en vida subterránea. Es importante aclarar que esta dinámica ocurre principalmente en ecosistemas naturales, porque en entornos urbanos donde el suelo está fragmentado, compactado y muchas veces aislado por el concreto, estas redes pueden existir, pero suelen ser mucho más limitadas y menos conectadas. En la película de Avatar de James Cameron, los árboles y plantas de Pandora habían formado conexiones electroquímicas entre sus raíces que actuaban como neuronas, creando un cerebro llamado Eywa.
EIWA funciona como una enorme internet biológica en la que los árboles actúan como servidores informáticos que almacenan información, como una World Wide Web enorme. Como ya te mencioné, se mueven distintos elementos a través de esta red. Los árboles, mediante la fotosíntesis, convierten el dióxido de carbono en oxígeno y azúcares vegetales a base de carbono, que luego se transportan por todo el árbol, incluyendo las raíces. En las raíces se forman entrelazados los hongos, que a través de un intercambio de azúcares, las hifas de los hongos proporcionan agua y nutrientes como fósforo y nitrógeno. Si bien antes se creía que la extensión de esta red solo permitía a las hifas proporcionar nutrientes a cambio de carbono, recientemente se ha descubierto que también pueden utilizarse para transferir estos azúcares de un árbol a otro, de modo que algunos árboles ofrecen alimento y otros lo reciben. Así, esta red subterránea conecta árboles y plantas, pero no solo de la misma especie, también de diferentes. El silvicultor alemán Peter Holleben ha descubierto que en lugar de competir, las distintas especies de árboles suelen cooperar entre sí, en parte porque prefieren ambientes frescos y húmedos, condiciones que solo se logran mediante la colaboración y no la competencia. De esta manera, el árbol individual no es tan importante como el papel que desempeña en el bosque en general. La ecóloga forestal Susan Simard lleva décadas observando e investigando la comunicación y el intercambio de nutrientes entre árboles. Ha descubierto que algunos árboles solo prosperan cuando se encuentran con otras especies. Por ejemplo, se ha observado que el abeto de Douglas prospera cerca de los abedules, pero se agüitan cuando se eliminan estos árboles. Los abedules se consideran árboles pioneros, ya que suelen ser los primeros en colonizar terrenos húmedos y sin árboles, o en recuperar paisajes alterados después de incendios, inundaciones, talas a lo tarugo o tormentas. Susan Simard describe esta relación en los árboles como una relación de facilitación, como una amistad entre personas. Y al igual que con las amistades, en su investigación ha confirmado que esta relación existe en ambas direcciones. Ha observado que el abedul comparte más carbono con el abeto de Douglas del que recibe durante los meses cuando tiene hojas y alcanza su máxima fotosíntesis. Sin embargo, cuando pierde sus hojas, recibe más carbono del que aporta, compartiendo también nitrógeno, fósforo y otras señales químicas. Peter Holleben afirma que se dio cuenta de la existencia de un sistema subterráneo de intercambio de nutrientes al observar troncos de árboles muy antiguos que aún estaban vivos. Observó que los troncos pueden sobrevivir durante mucho tiempo, incluso sin hojas que permitan la fotosíntesis y la producción de azúcares vegetales necesarios para su supervivencia. Y concluyó que el único mecanismo posible es la red micorrízica o el injerto de sus raíces en otro árbol cercano. Susan Simard, Peter Holleben y otros científicos también han modelado las conexiones entre los árboles en los bosques y han identificado que los árboles más grandes y viejos suelen actuar como nodos centrales en una red informática, debido a que tienen mayor cantidad de conexiones con otros árboles. A esto se les suele llamar árboles centrales o árboles madre, ya que a menudo crean conexiones de red con los árboles jóvenes que crecen y les proporcionan azúcares adicionales si lo necesitan. Se ha demostrado que los árboles jóvenes conectados a árboles madre tienen 4 veces más probabilidades de sobrevivir hasta alcanzar su tamaño adulto. Esto comparado con los árboles que no están conectados a un árbol central. Además de compartir nutrientes esenciales, los árboles de la red también pueden comunicarse entre sí. Por ejemplo, cuando un árbol es atacado por insectos, se ha descubierto que pueden liberar en sus hojas compuestos químicos llamados fenoles, que los repelen. Asimismo, cuando un árbol detecta saliva de animales en sus hojas, puede liberar taninos y otros compuestos químicos que también les da sabor amargo, haciéndolo menos antojable para los seres herbívoros.
Sin embargo, estos árboles no solo activan sus propios mecanismos de defensa, sino que también pueden alertar a otros árboles cercanos sobre la existencia de alguna amenaza, tanto como vía aérea, como Wi-Fi, como a través de la red de micorrizas, como un cable directo, para que estos inicien su propia defensa. Estos hallazgos tienen implicaciones para el modelo de monocultivo, que incluye una o dos especies de árbol, generalmente pino, abeto o picea. La evidencia indica que las plantaciones de monocultivo son más susceptibles a los ataques de insectos y no prosperan como los bosques o plantaciones de especies mixtas. La plantación de una sola especie de árbol da como resultado redes subterráneas muy diferentes o inexistentes, con pocos árboles centrales. Se puede comparar los árboles centrales con el Jenga. Se quitan varios bloques sin consecuencia, pero si se quitan demasiados, el sistema colapsa. Por lo tanto, debemos de dejar de pensar en los árboles como especies individuales y visualizarlos como un sistema mucho más amplio. Sin embargo, es importante matizar que aunque estos procesos pueden parecer una forma de comunicación intencional, lo que realmente ocurre es el resultado de mecanismos bioquímicos y evolutivos que optimizan la supervivencia del sistema completo. Y no se trata de una conversación en el sentido humano. Una distinción que ha sido enfatizada en análisis recientes que advierten acerca de la sobreinterpretación de estas redes en la divulgación científica. Pero entonces, si estos intercambios son reales, ¿cómo lograron los científicos demostrar que un árbol puede transferir a otro a través del suelo? Para demostrar que los árboles realmente pueden intercambiar recursos bajo tierra, los científicos tuvieron que diseñar experimentos capaces de rastrear el movimiento de sustancias invisibles dentro del ecosistema. Y uno de los más influyentes fue el de la ecóloga Susan Simard, quien en la década de los 90 utilizó carbono marcado, isótopos como carbono 13 y carbono 14. Y con ellos siguió el recorrido de los azúcares producidos por un árbol y comprobar si estos podían llegar a otro a través de la red de hongos que está en el suelo. Para lograrlo, expuso a ciertos árboles el dióxido de carbono enriquecido con estos isótopos, permitiendo que incorporaran este carbono etiquetado durante la fotosíntesis. Y posteriormente se midió si este mismo carbono aparecía en árboles cercanos conectados por micorrizas. Los resultados mostraron que el carbono podía transferirse entre árboles, incluso entre especies distintas, siempre que existiera una red de micorriza activa, lo que proporciona una de las evidencias directas de que estos organismos no funcionan como organismos independientes, sino como parte de un sistema interconectado en la que los recursos pueden redistribuirse acorde a las condiciones del entorno. Pero si los árboles pueden intercambiar recursos, entonces la siguiente pregunta es aún más intrigante. ¿Pueden también reaccionar juntos ante alguna amenaza? Como ya mencioné, cuando un árbol es atacado por insectos o se encuentra bajo estrés, no solo responde de forma individual, sino que también puede activar una serie de procesos bioquímicos que generan señales químicas capaces de viajar tanto por el aire como a través del suelo, llegando a otros organismos conectados y provocando en ellos la activación anticipada de mecanismos de defensa, un fenómeno ampliamente documentado en estudios de ecología química de plantas, como los desarrollados por Richard Carver. Además, en condiciones de estrés ambiental, como en las sequías, se ha observado que los recursos no permanecen estáticos dentro de un solo organismo, sino que pueden redistribuirse a través de la red micorrízica, permitiendo que árboles con acceso a mayor cantidad de agua contribuyan indirectamente a sostener a otros árboles que se encuentran en condiciones más desfavorables, lo que sugiere que el sistema completo puede amortiguar ciertas perturbaciones ambientales. Este tipo de respuesta ha llevado a replantear la forma en la que entendemos los ecosistemas forestales, pasando de una visión central en la competencia individual entre organismos a un modelo más cercano a sistemas complejos interconectados, donde muchos individuos participan en dinámicas colectivas que emergen de interacciones locales sin necesidad de una coordinación consciente.
Aunque esta red puede facilitar el intercambio de recursos, no todos los organismos participan de manera equitativa, ya que existen plantas que han evolucionado para aprovechar el sistema sin contribuir a él, como las especies micoheterótrofas. Este tipo de plantas carecen de clorofila y debido a esto son incapaces de realizar la fotosíntesis y producir sus propios nutrientes. Dependen totalmente de la red de micelio que se encuentra debajo de ellas para obtener carbono, aprovechando esta conexión para acceder al carbono que proviene de otros árboles. Aunque suene feo, funcionan como parásitos que se aprovechan de la red sin dar nada a cambio. A esto se le suma la existencia de estrategias de competencia química, donde algunas plantas liberan compuestos a través de sus raíces capaces de inhibir el crecimiento de otras especies cercanas, un fenómeno conocido como alelopatía, que introduce algo de conflicto de lo que podría parecer a primera vista un sistema cooperativo. Por eso, más que una red armoniosa, el árbol puede entenderse mejor como un sistema dinámico donde coexiste cooperación, competencia y explotación, similar a un mercado biológico en el que distintos organismos intercambian recursos, negocian ventajas y en algunos casos también hacen trampa. Y si esta red es tan compleja y fundamental, entonces su estabilidad es mucho más frágil de lo que parece. En la actualidad, uno de los mayores riesgos para estas redes subterráneas no es visible a simple vista, sino que está relacionado con cambios en el clima, la pérdida de biodiversidad del suelo y la alteración de las comunidades de hongos, factores que pueden alterar directamente la estabilidad de estas conexiones y con ello la capacidad del ecosistema para mantenerse funcional. Al mismo tiempo, nuevas tecnologías están comenzando a transformar la forma en la que solíamos ver estos sistemas, utilizando sensores del suelo, modelos de inteligencia artificial y datos satelitales para saber el estado del ecosistema en tiempo casi real, lo que abre la posibilidad de monitorear la salud de estas redes invisibles a gran escala. Todo esto ha llevado a replantear estrategias de conservación, porque cada vez es más evidente que no basta con plantar árboles de manera aislada, ya que sin un suelo sano y sin las comunidades de hongos que sostienen estas redes, el bosque pierde gran parte de su capacidad para capturar carbono, reciclar nutrientes y resistir cambios ambientales, convirtiendo el suelo en uno de los componentes más críticos y a menudo ignorado de los ecosistemas terrestres. Por eso, más que ver el bosque como un conjunto de árboles individuales compitiendo entre sí, cada vez hay más evidencia que sugiere que debemos entenderlo como un sistema interconectado donde la energía, los recursos y la información fluyen a través de una red común que sostiene la vida desde abajo. Es asombroso pensar que la humanidad tardó hasta 1983 en crear el Internet, pero la naturaleza creó su propia versión hace unos 500 millones de años. ¿Y tú te crees muy listillo?